My. Shalom a todos, Dios les bendiga. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Ok, los que lo sepan, pónganse de pie y díganlo conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Otra vez, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y Él merece un buen aplauso en este momento. Amén. Aproveche de estirarse un poco. Aleluya. Active su sangre un poquito más, porque Dios quiere hablarnos en esta hora. Y yo sé que en la carne estamos cansados. Estoy siendo muy honesto. Aleluya. Pero en el espíritu estamos listos. But in the spirit we are ready. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Puede tomar su asiento, darle un buen aplauso al Señor una vez más. You may be seated, giving the Lord a hand praise at this time. All right. Gracias hermanos por estar presentes. Thank you, brothers, for being present. Tengo 3 libros para anunciarles rápidamente. I have 3 books to announce very Y quickly. solamente están disponibles en español, And they are only available in Spanish. porque es el idioma que vamos a hablar en el cielo. Because it is the language we will speak in Y yo heaven. quiero escribir libros para la eternidad. And I'd like to write books for the eternity. Este se llama Demostrando la deidad de Jesús a los testigos de Jehová. This is demonstrating the age of Jesus to the Jehovah's Witnesses. Y utilicé estas tácticas en un debate que tuve con uno de sus ancianos. And I used these tactics when I was speaking to Y one of the funciona. elders. And it works. Él tuvo que reconocer que Jesús es Dios. He needed to recognize that Jesus is God. Así que por eso lo tenemos ahí, si That's le why we have it interesa. there, if you are interested. Acabamos de sacar un libro que se llama Descubriendo la Santidad de Dios. Another book says Discovering the Holiness of God. Es escrita por nuestro hermano David Norris It's written by our brother David y Norris traducida por su servidor. and translated by your servant. Pero este es un libro muy fácil de But leer. this is an easy book to read. Está hecho en una forma de historia. And it is written in a form of Y es history. Pablo hablando con otros discípulos And it is Paul speaking to other disciples acerca de por qué él escribió lo que escribió about why he wrote what he wrote en 1 Corintios 11 in 1 Corinthians 11. con relación al cabello de la mujer y el cabello del varón It's concerning the hair of man and y el woman, estar en autoridad. and he is in authority. Finalmente quiero presentarles And lastly, I'd like to present to you la segunda edición the second edition del libro Cómo leer y entender la of Biblia, how to read and understand the Bible. y usted lo necesita. You need this. Predicadores lo necesitan. Preachers need this. Diáconos ciertamente que lo necesitan. Deacons definitely Aleluya. need this. Praise Y the todo Lord. creyente lo necesita. And every believer needs it. Porque esto le funciona el día siguiente después de haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Because this works the next day after being baptized in the Amén. name of De Jesus. cómo leer la palabra del Señor, And how to read the word of the Lord. cómo memorizar escritura How to memorize scripture. y todo lo demás que va de ahí para arriba. And everything else that goes forward. Así que vamos a estar afuera. So we're going to be outside. Y tenemos otros materiales. Nuestro hermano Camilo Moreno trajo su libro de devocionales para niños. And we have more material devotional for Y usted children. necesita ese libro si tiene niños. If you need those books if you have children. Amén. Y tenemos playeras del Instituto Bíblico que dicen: And we have shirts from the Biblical Institute that Are say, you shemayin? Estás shemayin. Estás shemando. Are you shemayin? ¿Cuántos saben lo que significa shema? How many knows what shema means? Escucha, It means listen, atiende, hear, be attentive, obedece. obey. ¿Estás shemando? Are you shemayin? Aleluya, gloria al Señor. Así Praise que the Lord. puede pasar después y obtener todo eso. So you can go afterward to obtain all of this. Pero vamos a la palabra del Señor. But let us enter into the word of the Lord. En Joel capítulo 1 y el verso 14. In Joel 1:14. Y todas las escrituras van a estar en la pantalla, así que no vamos a poder esperarle. And the scriptures will be on the screen, so we will not be translating those. Or Are they getting your notes? Si pueden traer las notas para el hermano, por favor. Y dice así la palabra del Señor: and the word of the Lord reads like this. entréguense al ayuno, It says, consecrate a fast, convoquen a una asamblea solemne, call a sacred assembly, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, gather the elders and all the inhabitants of the land into reúnan a todos los habitantes del país the house of the Lord your God, y clamen al Señor. and cry out to the Lord.
clamen al Señor. It says, call out to the Lord. Extienda sus manos hacia mí, acompáñeme al trono de la gracia una vez más, por favor. Would you extend your hands to me and let us go to the throne of grace? Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. La carga es grande, Señor, y tu siervo es débil. Pero hemos venido a escuchar palabra de Dios. Hemos venido sedientos de tu voz. Necesitamos que nos hables, Padre. Hazlo en el nombre de Jesús. Todos digan en el nombre de Jesús. Everybody say in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, amén, amén. Imagínese que hubiera llegado el día de Pentecostés, Imagine that the day of Pentecost would have come, pero no hubo viento del cielo, but there was no wind from the heaven. no hubo lenguas de fuego. There were no tongues of fire. Todo fue un día como cualquier otro. Everything was a day just like any other. Después de que el día pasó, After the day had passed, los discípulos se fueron cada uno a su casa, every disciple went to their house, pensando dentro de ellos, thinking within themselves, sin osar decirlo por afuera. without saying it on the outside. Tenía grandes esperanzas para hoy, They had great hopes for that day. pero nada sucedió. But nothing happened. Y Pentecostés And the day of Pentecost verdaderamente truly no llegó. never happened. Y ese es mi tema en este día. And that's my topic today. Pentecostés no llegó. Pentecost never happened. Fue justo después que nuestro pastor predicó el costo del discipulado. It was after our pastor preached the cost of discipleship. Estaba llamándonos a retornar a Dios. He was calling us to return to the Lord. El altar estaba abierto. The altar was open. Y era una buena oportunidad para todos aquellos And it was a good opportunity for all of those que permitieran que algo muriera dentro de ellos. to allow something to die within them. Que algo tenían que entregarlo al Señor. That they had to give something to the Lord. Que algo tenían que dejar en este altar. They had to leave something at the altar. Era claro It was que la clear invitación venía directamente de Dios that the invitation came directly from the y Lord no de nuestro obispo Valverde. and not from our Bishop Valverde. Algo tiene que morir en ti, Something needs to die in you, dijo el Señor. said the Lord. Pero una vez que las luces se prendieron, But once the lights turned on, demasiado pronto, too quickly, si me preguntan a mí, if you ask me, siempre es demasiado pronto. it's always too quickly. A veces hasta cuando les decimos que no las prendan, Sometimes we tell them not to turn them on, igual se prenden. but they turn on. Pero me acuerdo que me di la vuelta, estaba aquí en el altar But I remember I turned around and I was at the altar, y me di la vuelta and I turned around porque inmediatamente la gente dejó de orar. because immediately the people stopped praying, Y una hermana se dio la vuelta con otra hermana and a sister turned around with another sister y le dio un beso en la mejilla, and gave her a kiss on the cheek, despidiéndose. saying goodbye. Y de repente sentí en And mi corazón, Suddenly I felt in my el heart Espíritu me sobrecogió the Spirit of the Lord, y escuché la voz del Señor and I diciendo: heard the voice of the Lord con saying, un beso traicionas al Hijo del Hombre. with a kiss you betray the Son of Man. El llamado había sido hecho, The call had been la made, invitación había sido the dada, invitation was given, pero esa hermana ni siquiera se acercó al altar. but that sister did not approach the altar. Y hubo algo en mi corazón que me dolió. And there was something in my heart that was Y me di hurting, cuenta que estaba sintiendo el dolor de Dios, and I noticed I was feeling the pain of que God acababa de hablar por medio de su siervo. that had just spoken through His servant. Ven a este altar. Come to this altar. Hay algo que tienes que dejar. There is something you must leave. Judas había entregado todo a Dios. Judas had given everything to God, Y yo en ese momento le dije: Señor, and in that moment I said, Lord, ¿por qué dijiste eso? why did you say that? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. With a kiss you give over the Son of Man. Ciertamente esta hermana no es un Judas. And certainly this sister is not a Judas. Es una buena persona. She's a good person. Hoy no fue al altar, She did not go to the altar today, pero eso es todo. but that's it. Y entonces me comenzó a pensar And suddenly I began to think acerca de Judas. about Judas. Caminó con Jesús. He was walking with Jesus. Sus amigos eran otros discípulos. His friends were also Lo disciples. entregó todo por seguir a Cristo. He gave everything to follow Jesus, Excepto una cosa. except one thing. Nunca pudo entregar He could never give sus finanzas al Señor. his finances to the Lord. Algunas personas nunca rinden su voluntad. Some people never give their will. Nunca se humillan. They never humble themselves. Nunca vienen al altar. They never come to the altar.
Puede ser lo que se haya predicado, whatever may have been preached, pero dicen en la carne but they say in the flesh lo que Pablo dijo en el espíritu. what Paul said in the spirit. Ninguna de estas cosas me mueve. None of these things will move me. Pero en una ocasión yo les conté But on one occasion I told them, como Judas like Judas, nunca llamó a Jesús Señor. never called Jesus Lord. Siempre era maestro. He was always teacher, Porque ese era el límite que le habían puesto a Jesús. because that was the limit that they put on Te Jesus. voy a permitir que me prediques. I will allow you to preach to me. Te voy a permitir que me enseñes algunas cosas. I will allow you to teach me Pero things. tú nunca vas a ser mi Señor. But you will never be my Lord. Te voy a ver predicar. I will see you Y preach. tal vez alguna vez yo también voy a predicar. And maybe I will preach too. Pero ahí es donde se para todo. But right there is where it ends. No me pidas que me rinda completamente a ti. Do not ask me for a complete Ya he surrender. cumplido. I have fulfilled. He venido a la iglesia. I have come to church. Estoy calentando mi asiento. I am warming the seats. Hasta he dado una pequeña ofrenda. I've given a little Pero hay offering. una cosa que no te voy a entregar. But there's one thing I will not give. No es gran cosa. It is not so big, Pero no te la puedo dar. but I cannot give it to you. Pero ese algo, But that something, esa pequeñez, that small thing, llevó a Judas a traicionar a It's- su maestro. will cause Judas to betray his teacher. Déjame preguntarte, Let me ask you, ¿cuántas veces hemos traicionado al Señor? how many times have we betrayed the Por ese Lord? algo que no queremos entregarle. For that something we don't want to give to him. ¿Quieres que Jesús sea tu Salvador? Do you want Jesus to be your Savior? ¿Quieres que sea tu proveedor? Do you want him to Pero provide? no le permites ser tu Señor But y you Rey. don't allow him to be your Lord and King. Pero si esa es nuestra condición, But if that is our condition, me pregunto cuál es la condición de nuestros hijos I ask, what is the condition of our que children nos están mirando who are watching culto us, tras culto, service after pegados service, a ese asiento, right there stuck to the siempre seat, sentándome en lo más atrás que puedo, sitting furthest back that I y nos can, miran and they see sin us sed without thirst de Dios? for God? Primera Samuel 2:12 nos dice: 1 Samuel 12:12 tells us, los hijos de Elí eran hombres impíos now the sons of Eli were corrupt. que no tenían conocimiento del Señor. They did not know the Lord. Espérate, Wait, ¿quién es este Elí? who is this Eli? ¿No era él el sumo sacerdote? Wasn't he the high priest? ¿No era el sumo sacerdote del pueblo de Dios? Was he not the high priest of the people of La God? autoridad espiritual más alta de la nación. The highest spiritual authority of the nation? Pero el verso 17 nos dice: But verse 17 el says, pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, thus the sin of the young men was very great in the porque sight of los the Lord. hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. For the men treated the offering of the Lord with contempt. El verso 29: Verse 29. porque han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas, dice el Señor. Why then do you scorn my sacrifices and my offerings, says the Lord, Ofrendas que mandé ofrecer en mi morada. that I commanded for my dwelling, Has honrado a tus hijos and honor your sons más que a mí, above y me los has engordado by fattening con lo yourselves mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. on the choicest parts of every Oh, offering of my cuidado people cómo Israel. manejas las cosas de Dios. Be careful how you deal with the things of Escúchame, God. predicador. Listen to me, Ten preacher. cuidado cómo manejas las cosas de Dios. Be careful how you handle the things of Porque esto es God. lo que el Señor le dijo a Elí. Because this is what the Lord said to Por Eli. tanto, dice el Señor, Dios de Israel, Therefore, says the Lord, the God of en Israel, verdad yo había dicho que tu casa I really did say that your y la house casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. and your ancestors' house would serve me Pero forever. ahora dice el Señor, But now the Lord says, de ninguna manera. may it never be. Yo honraré a los que me honran, For I will honor those who honor pero los que me. me desprecian But those who despise serán me tenidos en poco. will be cursed. Primera Samuel 3, verso 13. For Samuel 3:13, Yo le he declarado for I have told him que juzgaré a su casa para siempre that I will judge his house forever por la iniquidad que él conoce, for the iniquity which he knows, porque sus hijos because his sons han blasfemado contra Dios made themselves y vile, él no les ha reprochado. and he did not restrain them. Por tanto he jurado. And therefore I have sworn, Oh, escúchame. listen to me,
Él tenía promesa de Dios de bendición, He had a promise of God to be blessed. de generación en generación, Generation after hasta generation. 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Up to 1,000 generations, says the Pero word of esa the Lord. bendición fue cortada, But that blessing was cut porque dice sus hijos han blasfemado contra Dios, because it says his children y blasphemed Él no against les ha God. estorbado. And He has not restrained Él les ha them. permitido que hagan lo que querían. He has allowed them to do as they Con sus please. labios les decía no, With His lips He would say no. pero su mano nunca los detenía. But His hand never restrained them. Por tanto he jurado a la casa de Elí Therefore I have sworn to the house of Eli que la iniquidad de su casa that the iniquity of his house jamás será expiada, shall not be atoned for ni con sacrificio, by sacrifice ni con ofrendas. or offering. Escúchame, creyente apostólico, Listen to me, apostolic believer. la manera en que tratas la casa del Señor. The way in which you treat the house of the Lo Lord, está mirando la siguiente generación, the generation that follows sees you. y no debería sorprendernos entonces, And we shouldn't be surprised then porque hay tantos apostólicos why there are so many que apostolics no están en estas sillas hoy. who are not in the seats Y today. cuando estamos en oración, And when we are in prayer, hay peticiones there are petitions por mis pródigos for my prodigals, que regresen a la casa de Dios. that they might return to the house of the Pero ¿a Lord. qué casa van a regresar? But to what house will they Si ese fue el return? lugar donde se blasfemó a Dios, If that's the place where they blaspheme donde ese God, fue el lugar donde no se vivió para Dios, if that's the place they don't live for donde no God, hubo honra para el nombre de Dios, where there's no honor for God. el día que Elí murió, The day that Eli died, sus hijos fueron matados. his children were killed. El arca de Dios fue The- capturada por the los ark filisteos. Of the covenant was captured by the Philistines. Ese mismo día una de sus nueras estaba dando a luz. That same day, one of his daughters-in-law was giving birth. Pero cuando se enteraron But when they noticed que el arca de Dios había sido capturada por el enemigo, that the ark of God was captured by the el enemy, símbolo de la presencia de Dios, the symbol of the presence of God, ¡oh! Ella dijo, she said, su nombre his name no puede ser otro cannot be other que Icabod. than Ichabod. No hay gloria There is no en glory Israel. in No Israel. hay presencia de Dios There is no presence en of medio de God su pueblo. amongst His people. ¿Por qué? Why? Porque Elí no estorbó a sus hijos Because Eli did not restrain que his children blasfemaban el nombre de Dios. who blasphemed the name of God. Los filisteos llevaron el arca, The Philistines took the ark. la pusieron en el templo de su dios Dagón. They placed it in the house of their god Dagon. Y Dagón al día siguiente estaba postrado ante esa arca. And Dagon the next day was prostrate before the ark. Lo pusieron de pie otra vez. They put it standing again. Me imaginaba una estatua más o menos de ese tamaño, I imagine a statue about this height. pero en realidad debió ser una cosa gigantesca. But in reality it must have been giant. Pero el arca era pequeña. And the ark was small. Ustedes la conocen. You guys see it. El arca que tenemos acá es más o menos el mismo tamaño. The ark that we have here is about the same No era size. grande. It wasn't that Pero ahí big. está ese gigantesco Dios. And then there's this giant Y al día God. siguiente postrado And the otra next vez. day it's Su prostrate cuello before him. cortado, With its neck sus cut, manos y sus pies, its hands and porque feet, no puede pararse because it cannot en stand presencia de la gloria in de the Dios. presence of the glory of God. Pero pronto el Señor trajo plagas But quickly the Lord brought plagues. y dice que tuvieron unos tumores And it says that they had tumors por todos los cuerpos. all over their body. Estaban en dolor And they were in y pain. dijeron tenemos que deshacernos de esa arca. And they said, we need to get rid of this El ark. Dios de Israel está enojado con nosotros. The God of Israel is angry with us. Y lo que los ejércitos de Israel no pudieron hacer, And what the armies of Israel could not do, el arca por sí misma lo hizo. the ark alone did. Y agarraron, hicieron unos tumores de oro And they made tumors of gold y unas ratas de oro. and some rats of Y gold. dice, vamos a mandar esto de regreso. And they said, let's send it back. Pero no podemos mandarlo sin una ofrenda. But we can't send it without an offering.
tenemos que mandar una ofrenda We need to send an offering con esto. with Y this. llegó, dice, esa arca And the ark a arrived Bet Shemesh. to Beth Shemesh. Y los levitas, dice, agarraron el arca y la descargaron de ese carro. And the Levites grabbed that ark and they took it from the Y carts. destrozaron ese carro. And they destroyed the carts. Y mataron esos animales. And they killed the animals. Y hicieron una ofrenda de sacrificio. And they made a sacrifice. Pero de repente algo pasó. But suddenly something En happened. 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Shemesh, Then he struck some of the men of Beth Shemesh porque habían mirado dentro del arca del Señor. because they had looked into the ark of the Lord. Habían destapado esa arca. They had uncovered Y the la ark. curiosidad de ellos, Their de curiosity simplemente mirar que está dentro. of simply looking what's inside. Adentro estaba las tablas de la ley, Inside were the tablets of the law. el vaso de maná There was the cup filled with manna. y la vara de Aarón que reverdeció. And there was the staff of Aaron that Pero had no se le blossomed. daba a nadie mirar ahí adentro. But nobody should have looked in Estaba there. cubierta It was covered con un propiciatorio with a covering para que el juicio de Dios no saliera de ahí. so that the judgment of God Pero would not cuando destaparon eso, come out. But when they el opened juicio it, fue libre. the judgment was Y opened. entonces murieron. And then they Y died. dice que hirió a 70 personas del pueblo. And he struck down 70 people from the Y el people. pueblo hizo duelo And the people mourned porque el Señor lo había herido because the Lord had con una struck plaga them tan grande. with a great plague. El arca no era simplemente un objeto de curiosidad. The ark was not a No era curiosity. simplemente para mostrar algo bonito ahí. It's not something that's pretty. Esos 70 hombres deberían haber sabido mejor. Those 70 men should have known Pero better. hermano, ¿cómo van a saber? But brother, how will they know? Son simplemente gente del pueblo. They're just people in the town. Escúcheme. Listen, Dios envió the Lord sent esa plaga sobre los filisteos. that plague upon the Philistines. Mucho dolor, Much pain, hasta muerte. even death. Pero en Bet-Shemesh, But in Beth Shemesh, la muerte no se dejó esperar. death would not hold itself No se back. les dio días It did not give them ni days, semanas. nor weeks. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque eran descendientes de la tribu de Leví. Because they were descendants of the people of Levi. Eran descendientes de Aarón. They were descendants of Eran Aaron. del clan sacerdotal. They were from the clan that was Deberían the haber priestly. sabido. They should have known. Ellos eran los que deberían haber sabido de seguro. They should have known. Eran gente del ministerio. They were the ministry. Deberían haber respetado lo sagrado de Dios. They should have respected what Pero was no lo sacred. hicieron. But they did E not. inmediatamente cayó el juicio de Dios. And immediately judgment fell down. Entonces los de Bet-Shemesh dijeron: And then those of Beth Shemesh no said, podemos tener la presencia de Dios en medio de nosotros. we cannot have the presence of God among us. Y las mandaron a la casa de Abinadab. And they sent it to the house of Abinadab. Y su nombre significa mi padre está dispuesto. And his name means my father is willing. Y su hijo Eleazar And his son fue Eleazar consagrado, was consecrated, separado was separated para atender al arca. to be able to attend the ark. En medio de la nación In the middle of the hubo prayer, un hombre there was one man que estaba dispuesto who was willing a tener esa arca to have that ark y mantenerla consagrada. and maintain it Tanto así consecrated, que agarró a su hijo that he grabbed his y le dijo: son tú vas a ser separado de todo lo demás. and he said, you will be separate from Solo everyone tienes un else. propósito en tu vida. You just have one Es purpose in atender life, a la cosa sagrada de Dios. and that is to attend to the Tú vas a sacred guardar la things. santidad del arca. You will keep the holiness of the ark. No sabemos qué pasó con Eleazar. We do not know what happened to Eleazar. Pasaron 20 años. 20 years passed, Y la Biblia dice en 2 Samuel 6:2. and the Bible says in 2 Samuel Y se 6:2, levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. and David arose and went with all the people who were with him to Baal Judah to bring up from there the ark of God, Escucha esto: sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, whose name is called by the name the Lord of hosts, que mora entre los querubines. who dwells between the cherubim. Esos querubines son los guardianes de la gloria de Dios. These cherubim guard the glory of God. Los conocimos en el tabernáculo. We know of them in the tabernacle. Esas figuras estaban en el velo These figures were behind the veil que separaba el lugar santo de todo lo demás. that separated the holy place from everything else. Y entonces eso debería haberles dicho: So this should have told them oh, que esa arca es algo especial, that this ark is something y special, que hay querubines alrededor de esa and that arca. there are cherubim around No this me ark. sorprendería It would not surprise que ellos me fueron that they went, los que mataron a esos 70 levitas, that those were the ones that killed the porque 70 osaron Levites, mirar a las cosas de Dios because they wanted to see the things sin of el debido God respeto. without giving respect.
Y entonces quisieron traer el arca para Jerusalén. And then they wanted to bring the ark to Y Jerusalem. en 2 Samuel 6:3 2 Samuel 6:3. pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo So they set the ark of God on a new y lo cart. llevaron de la casa de Aminadab, And they brought it out of the house of que estaba en Abinadab, el collado, which was on the y hill. Usa y Ahío, And Uzzah and Ahio, hijos de Aminadab, the sons of Abinadab, guiaban el carro nuevo. drove the new cart. Ahora eran hijos de Aminadab. Now they were sons of Abinadab. Eleazar no es mencionado, Eliezer is not mentioned. pero ellos pensaron, oh, vamos a llevar el arca. But they thought, all right, let's take the cart. Esto va a estar chévere. This is going to be great. Y me imagino que ellos estaban tal vez asombrados al principio, And I imagine that they were astonished in the beginning 20 años antes, because 20 years before, cuando esa arca llegó a su casa. when that ark arrived to their house, Ellos pensaron, wow, está tremendo eso. they thought, wow, this is Y tal amazing. vez la pusieron detrás de cortinas. And maybe they put it behind Y como curtains. niños miraban ahí para ver, wow, And maybe like kids, they would peek through esto está tremendo. and say, wow, this is amazing. Ojalá un día pudiéramos estar ahí Maybe one day we could be en there presencia del arca de Dios. in the presence of the ark of the Pero Lord. con el pasar de los años But as the years went by, se acostumbraron a tener esa arca they got ahí. used to having that ark Ahora era there. un mueble más en la casa. Now it was just furniture. Ya no era el arca del pacto del Dios de Israel. It was no longer the ark of the covenant of Me God. imagino que llegaban corriendo de la escuela And I imagine they came running from y school simplemente pasaban corriendo por el lado de ahí. and they just ran by. Es más cerca que dar toda la vuelta. This is it's easier than making the Ya no turnaround. sabían They no longer de la knew reverencia que deberían tener. how to give reverence. Y crecieron de esa manera. And they grew this way De tal manera que cuando llevaban esa arca a Jerusalén, that when they take this ark to Jerusalem, dice que uno de ellos pasó adelante, it says that one of them went ahead el otro estaba manejando el carro. and the other was driving the cart. Yo no sé si el de adelante estaba tomándose selfies Now I don't know if ahí the one ahead was taking con el arca selfies with the ark para sus muchos seguidores, for his many followers. pero de alguna manera But in some way, en sus planes, in their lo plans, sagrado de lo que estaba sucediendo the sacred of what was happening no hizo un clic en su mente. did not click in their head. Ha estado tanto tiempo con ella, They had been so much time se with the ark convirtió en algo ordinario, that it became ordinary, en algo común. something common. Ellos sabían, They knew esto es algo de la iglesia. this is something of the church. Y nosotros ya sabemos qué hacer en la iglesia. And we already know what to do in church. Pero en 2 Samuel 6, 2 Samuel versos 6, 6 y 7, 6 and 7. cuando llegaron a la era de Nacón, It says, when they came to Usa Nacon's extendió threshing su mano floor, al arca de Dios y la sostuvo, Uzzah put out his hand to the ark of the porque Lord los and took bueyes hold of it, tropezaban. for the oxen stumbled. Y escuché esto, Then I heard el this. furor del Señor se encendió contra Usa Then the anger of the Lord was aroused y lo against hirió allí Uzzah, Dios por aquella temeridad and God struck him there y for his cayó allí error. muerto junto al arca de Dios. And he died there by the ark No of fue God. algo pequeño. It wasn't something small. La Biblia dice que es la ira del Señor se encendió. The Bible says the anger of the Lord Y was nuestro Dios aroused. es fuego consumidor. And our God is a consuming No fire. fueron los serafines, It wasn't the no fueron seraphim. los querubines, It wasn't the fue cherubim. Dios mismo It ahí was God el que himself. dijo esto fue demasiado ya. Who said this is too much. Y Dios lo mató ahí. And God struck him there. Eso es lo que sucede This is what happens cuando los santos se vuelve en algo ordinario. when the holy becomes ordinary. Has estado asistiendo a la iglesia por tanto tiempo. You've been attending church for so much Tal time. vez has estado pastoreando por varios años. Maybe you've been pastoring for so much time. Tus hijos se acostumbran a lo que es la iglesia. And your children become used to what church is. Están en el edificio de la iglesia cada domingo, They are in the building every Sunday, cada miércoles, every cada Wednesday, viernes, every Friday. y ya se convierte en algo familiar. And it becomes familiar. La santidad del lugar The holiness of the place ya no viene a la mente. no longer comes to Y de mind. repente los niños están jugando juegos de video en medio del culto. And kids are playing video games during the service. De repente alguien viene con una gorra And suddenly somebody comes with a y hat no se on. la quita al entrar en el santuario. And they don't take it off when they enter the Es temple. más, me atrevería a decir What's more, I dare to que tal vez say uno o dos that maybe one or en este two mismo momento at this moment están masticando chicle are chewing y gum piensan and they think no es una gran cosa, it's not a great thing.
Alguien entra al santuario Somebody enters the con esos sanctuary lentes oscuros. with their dark Tal vez glasses. está con shorts Maybe they're with y shorts tiene sus chanclas. and they have their sandals. Pero ¿por qué no? But why not? Hoy no hay culto. There's no service. Nada más vine a trabajar un poco. I just came to work. Pero ¿cómo es que llegamos a la casa de Dios But how is it that we come to the house of God y osamos entrar and we begin to en una enter manera que no nos atreveríamos a hacerlo? in a way we ought not En una to, corte humana, in a human court, frente a un juez humano. before a human judge? ¿Hay alguien en casa? There's somebody at home, Y venimos al santuario and we come to the sanctuary vestidos de una manera dressed in a way que no osaríamos ir a una entrevista para un trabajo de that we esa would manera. not go to an interview. Y aquellos que deberían ser santos And those who should be holy se convierten en mundanos. become worldly. ¿Será que hemos servido demasiado tiempo en el ministerio? Have we served too much time in ministry? ¿Será que he estado en este departamento tanto tiempo? Have we been too much time in the department? Puede ser en audio, It could be an audio, video, escuela dominical, Sunday school, música. music, Que lo santo that the se holy vuelve algo ordinario. becomes ordinary. Estoy pasando I'm going through los slides para el pastor, these slides for the pastor, pero no tengo idea qué está predicando. but I have no clue what he's preaching. Estoy cantando, I'm singing, pero no estoy adorando. but I'm not worshiping. No hay fuego del Espíritu en mí. There is no fire of the Estoy Lord in me. cumpliendo con mi labor. I'm fulfilling my work. Me pusieron en el horario, They put me on the schedule, pero no hay sed de Dios en mi corazón. but there is no thirst of God in my heart. Oh, tengo que cantar después de este sermón, I have to sing after this sermon, pero voy a simplemente estar con mis amigos. and I would just be with my friends. No voy a estar en el mundo. I want to be in the world. Voy a estar en el Jesus Room. I'm going to be in the Jesus room. Llámame cuando me toca cantar. Call me when I have to sing. ¿Estás seguro? Are you sure? Tal vez deberíamos escuchar un poquito la prédica. Shouldn't we listen to the preaching? No te preocupes. No, do not worry. Yo ya sé I already know cómo hacer descender el fuego del cielo. how the fire will descend from heaven. No recibí la palabra. I did not receive No the me word. conecté con Dios. I did not connect with Pero ya he God. cantado muchas veces. But I've sung many times. Y llego. I come. No veo las lágrimas en los ojos de la gente. I don't see tears in the No eyes of the siento el people. cambio de medio ambiente espiritual que ha sucedido. I don't feel the change in the environment, Y in the todo spirit. predicador And every se va a preacher identificar conmigo. will identify Y with que a me. veces traemos, hermano James, That sometimes we bring palabra James, de Dios. word of God. La gente está lista para correr al altar. The people are ready to run to the Y la altar. canción equivocada And it's the wrong song. el espíritu equivocado. It's the wrong spirit. Hay tiempos There are times cuando la santidad de Dios está presente, when the holiness of God is present, que lo peor que podemos decir and the worst thing we could say es démosle un aplauso al Señor. is let's give a hand to the Lord. Porque el aplauso está bien en la alabanza, Because applause is good during worship. pero cuando la santidad de Dios ha descendido, But when His holiness has descended, no hay aplauso. there is no applause. El calzado tiene que sacarse. Instead, we take off our shoes, Estamos en tierra santa. for we walk on holy ground. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Desde el más grande That this is the greatest, hasta el más pequeño, or the greatest to the smallest, tenemos que estar conectados. ought to be connected, Tenemos que darnos cuenta. ought to know. Wait a second. Espérame un momento. Aquí había una señal. There was a sign here. Hay un letrero. There's a sign here. Tráemelo para acá. Bring it over here. Alguien ayúdele ahí. Somebody help him. Porque sí, tienen problema trayendo el sign. ¿Sabe por qué? They're struggling to bring Porque the está sign. You know why? detrás de una mesa. Because it's behind a table. Usted tiene que mover la mesa They have to move a table para sacar esto. to take this out.
Me acuerdo haber visto I remember having seen músicos en esta iglesia, musicians in this church, cantantes, singers, antes de subir esos peldaños, before they're walking up those steps, tocar esta señal. touch this sign. Es un privilegio It's a privilege estar en esta to be on plataforma. this platform. Gracias Dios Thank you, Jesus, por escogerme a for mí. choosing me. No me vuelvan a esconder esta señal. Do not hide this sign again. Tenemos que siempre recordar We need to always remember que estamos sirviendo las cosas santas de Dios. that we are serving the holy things of God. Escúchame, Listen, todos nuestros voluntarios, all of our volunteers, usted sabe que los amo. you know I love you. Yo lloré cuando recibí esto, I wept when I heard this. pero decía, diles, But it said, tell them, dile a mis voluntarios tell my volunteers que el lugar that the place más peligrosamente, that is most dangerous, espiritualmente hablando, spiritually speaking, es ministrar en la Es- iglesia durante el culto, ministering during the service, porque te puedes apostatar de la fe because you can become an apostate en from the tu faith corazón in your heart mientras sirves de domingo a domingo while you serve Sunday by y Sunday, no te das cuenta and you don't realize que el arca that the ark del pacto of the covenant ya no está en tu corazón. is not in your heart. Conozco tus obras, I know your works. que no eres frío ni caliente. You are neither cold nor hot. Ojalá fueses frío o caliente. I could wish you were cold or hot. Pero entonces, ¿por qué no? Porque eres tibio So then, because you are lukewarm y no eres frío ni caliente, and neither cold nor hot, te vomitaré de mi I boca. will vomit you out of my mouth. Porque tú dices, Because you say, yo soy rico, I am rich, me he enriquecido, I have become no tengo wealthy, necesidad de nada. and have no need of Pero tú anything. no sabes, Because you do not oh know, predicador, preacher, oh decano, oh deacon, que tú eres that you are un pobre, wretched, miserable, miserable, desventurado, poor, vacío blind, y desnudo. naked. Piensas que estás rico, You believe you are rich, piensas que lo tienes todo, that you have it all. ya sabes cantar You know how to sing. en la nota correcta. You hit the right note. Con el video puedes agarrar el ángulo perfecto. In the video, you have the right angle. Cuando cocinas, tus tacos son deliciosos. When you cook, your tacos are Cuando great. predicas, tu sermón es el mejor. When you preach, you have the best Eres el sermon. mejor ujier. You are the best usher. Tú eres el que mejor agarra ese letrero de bienvenida. You have the best welcome sign. Pero el arca But the ark ha sido tomada de tu vida. has been taken from your Y no life, te has dado cuenta and you have not que seen en tu pecho llevas un letrero. that in your chest you have a sign. Ichabod. No Ichabod! hay gloria. There is no No hay glory. gloria. There is no glory. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? When was the last time you spoke in tongues? ¿Cuándo fue la última vez que te renovaste? The last time you were renewed? Hey, estoy hablando a predicadores. I'm talking to preachers. Estoy hablando a los fieles. I'm talking to the faithful. ¿Sabe cómo sé? Do you know how I know? Porque los fieles están aquí. Because the faithful are here. Usted sabe Usted sabe por qué algunos aman el Shema. You know why some love the Shema? Porque no nacieron en esto. Because they were not born in this. Lo recibieron por revelación. They received it through revelation. Crecieron pensando que Dios era una Trinidad. They were born thinking the Lord was a Trinity. Y de repente un día And suddenly one day, los cielos fueron abiertos. the heavens were open. Y se encontraron en el Sinaí. And they found themselves on Sinai, Oyendo la voz tronar de Dios. hearing the thunder of the Lord's voice. Desde esa nube. From that cloud, Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Echad. Y luego
luego And then fueron bautizados en su nombre they were baptized in his y name. recibieron el Espíritu hablando en lenguas. And they received the Spirit speaking in tongues. ¿Usted sabe quién no aprecia esto? Do you know who doesn't appreciate this? Los que han nacido en esto. Those who were born in this. Los que vienen de familias apostólicas. Those who come from apostolic families. Esos son los que crecen Those are the ones who grow, pensando. thinking. Todas las iglesias están bien. All the churches are the same. La gente de esa otra iglesia son buena gente. The people from that church are good people. Aman a Dios. They love God. Cantan bonito. They sing nice. Estoy hasta pensando ir a ministrar por allá. I'm thinking to minister there. Pero la situación But the situation no tiene que ver doesn't have anything to con si un do adorador es honesto o if a no. worshiper is honest or No not, si esa gente son buenas, or if those are good people, misericordiosos, merciful, o amorosos, sino honorable. si es que están adorando But who do you think they're frente a un worshiping altar in the altar que lleva un rótulo that has a que sign dice that al says Dios no conocido? to the unknown God? Oh. Aquellos que han nacido en esto, Those who have been born in this, tengan cuidado. be careful. Esos que son segunda generación, Those who are second generation, tercera generación. third generation, Oh, esos son los que andan diciendo, those are those who say Dios es un Dios de amor. God is the God of love, Resulta que al final and in the end, a él no le importa He doesn't si care llevas velo o no lo llevas. if you have a veil or No le not. importa de tu cabello. He doesn't care about No your le hair, importa cómo te vistes. how you dress. Pero deme a alguien que ha venido del mundo. But bring me someone who came from the world, Alguien que sabe que el mundo usa a la gente. someone who knows that the world Los uses people, mastica y luego los escupe a un chews lado. them up and spits them out. Pero cuando ellos vienen a los pies de la cruz And when they come to the y cross aprenden cuán delicioso es este evangelio, and they see how good the gospel cuán is, hermoso es este Dios santo how beautiful this holy God y qué is, hermoso es vivir en how santidad. beautiful to live in holiness. Para ellos no es una carga, For them it's not a burden, es un privilegio. it's a privilege. Se dan cuenta, They see, soy pueblo de Dios. I am the people of He God. sido llamado por I have Dios. been called by Him. Ya no podemos hacer esto We can no longer do this por deber, by being, por deber, or by, porque nos toca hacerlo. because we have to. Debemos hacerlo We need to do it por amor al Señor. because we love the Lord. Por eso es que Joel 1:14 That's why Joel 1:14 dice: entréguense al ayuno, says, consecrate a fast, convoquen a una asamblea solemne, call a sacred assembly, reúnan a los ancianos del pueblo gather the elders of the en people la casa del Señor su Dios, into the house of the Lord your reúnan a todos God, los habitantes del país and all the inhabitants of the y land, clamen al Señor. and cry out to the Lord, Una convocación santa a holy assembly por un derramamiento. for an outpouring. La frase que utiliza The phrase which is used por Joel by Joel es Mikra Kodesh, is Mikra Kodesh, un llamado a apartarse, a setting apart call, un llamado a la santidad. a call to holiness. Escúchame, Listen to me. eso es lo que es una santa convocación, This is what a holy assembly is. un llamado a la santidad. A call to holiness. Cuando se dio la convocación And when the assembly was made para llamar a este derramamiento, to call this outpouring, 21 días de ayuno y oración, 21 days of prayer and fasting, hay regocijo en algunos corazones rejoicing in some hearts, y podemos verlos aquí en este día. and we can see them today Han here. venido de lejos, You have come from han far. dejado su trabajo, You have left your work. han tomado vacación si la tenían You have taken vacation, y algunos no la tenían, and some did not have pero igual vacation. dijeron: no puedo venir a trabajar. But they said, I cannot work today. ¿Qué vas
vas a hacer? What will you Pues do? me va a tocar gastar buen billete. I need to spend money. Pero hay un propósito. But there is a purpose. Estoy llamado I am called a un Mikra Kodesh, to a Mikra Kodesh, una santa convocación. a holy assembly. Pero otros But others que se piensan fieles, who think they are faithful, ¿dónde están? where are they? Oh, es mucho trabajo. Oh, it's too much work. Me toca trabajar. I have to work. Bueno, déjeme ver si es que Let me see if I can. primero Dios, Lord willing, si Dios quiere, if the Lord so desires, si es que if I can, puedo, if I can, voy a poner a Jesús ahí en mi horario. I will put Jesus in my Pero calendar. está un poquito lleno. But it's a little full. Estoy ocupado. I'm a little busy. Ya tenía planes. I had plans. 21 días de qué? 20 days of what? Tal vez deberíamos irnos de vacaciones. Maybe we should just go on vacation. Sorry, I couldn't help myself there. Cuando Dios estableció las fiestas de Israel, When God established the festivals of Israel, nadie podía excusarse. nobody could excuse themselves. Desde el más grande hasta el más pequeño, From the greatest to the smallest, tenían que estar presentes. they had to be present. Viajaban días, They would travel days, semanas weeks, y a veces meses and sometimes months para llegar a Jerusalén. to reach Jerusalem. En Números 29:7, Numbers 29:7. el 10 del mes séptimo tendrán una asamblea sagrada On the 10th day of this 7th month, you shall have a y se holy humillarán a convocation. ustedes mismos. You shall afflict your souls. No harán ningún trabajo. You shall not do any work. Van a humillarse en ayuno. You will humble yourselves in fasting. El ayuno era para mostrar Fasting was to show tristeza, sorrow, contrición contrition por los pecados de uno, for the sins of o por oneself, los pecados de la nación, or for the sins of the o nation, por los pecados de la iglesia. or for the sins of the church. Pero hoy estamos diciéndole a Dios, But today we are saying to God, te deseo tanto, I desire you so much. tengo hambre de ti. I am hungry for Y you. en comparación, And in comparison, la comida no me I importa. don't care about food. No me importa qué es lo que mi cuerpo I necesita. don't care about what my body needs. Mi alma tiene sed de Dios, My soul is thirsty for del Dios God, vivo. for the God who lives. Esto dijo David W. Phillips. This is what David W. Phillips says. Dijo que esta convocación sagrada He says the holy convocations que ocurría durante los festivales that occurred during the festivals eran tiempos de ofrecer sacrificios a Yahweh. were times of offering sacrifices to Yahweh. Cuando los jóvenes y los ancianos buscaban a Dios, When the young people and elders sought the Lord, Elí Eli no estorbó a sus hijos did not restrain his children de hacer cosas malas. from doing things they ought not to. Cada padre, And every father, cada madre every mother tiene que asegurarse needs to be sure que lo sagrado that the no se sacred convierta en algo común. does not become common. Ese es el deber de cada pastor, This is the duty of a pastor, el deber de cada iglesia. the duty of a church. Instruir a sus miembros en las cosas de Dios, Instruct your members in the things of God, en las cosas de la santidad de in the Dios. things of holiness. Pero a veces But sometimes fallamos en ese encargo. we fail in this duty. Como predicador, As a preacher, nunca puedo dejar de hacer las cosas I can never stop doing the things en la voluntad de Dios. in the will of God. No puedo preparar un sermón de manera mecánica. I cannot prepare a sermon mechanically. Necesito estudiar I need to study mucho. a lot. No importa si ya sé predicar. I don't care if I have to preach. No me importa si he aprendido cómo mover a la gente. I don't care if I know how to move people. No me importa si sé hacerles aplaudir. I don't care if I know how to make you Ya me applaud. conozco todos los clichés pentecostales. I don't care if I know all the cliches. Tengo que escuchar de Dios. I didn't hear from God. Tengo que oír su voz. I didn't hear His voice. Estoy en lugar santo. I am in the holy place.
predicador Every preacher debe ser needs to be en doctrina, in doctrine apostólico, that is apostolic, en experiencia in experience pentecostal. that is Pentecostal. Permítame añadir dos más a eso. Let me add two more to Hermano that. Mark Álvarez, Brother Mark toma Alvarez, nota take notes en estilo de vida, in lifestyle santidad, of holiness, en misión, in mission, a ser of discípulos. disciple making. Ese es This is nuestro deber sagrado. our holy duty. Así Like this, deben ser nuestras iglesias. this should be our Tenemos que churches. restaurar We need to restore esto this en el púlpito pentecostal. in the Pentecostal pulpit. A veces uno puede ver Sometimes one can see iglesias que están en pantallas por el internet, churches on the screens of the internet. están poniendo su culto, They have their service in live, pero no están organizados. but they're not organized. Se ve a alguien llegar con una guitarra, Somebody comes with a guitar. están enchufando cosas, They're plugging things in. ya están transmitiendo, They're already on pero live, se nota que no estaban listos. but you could tell they weren't ready. No hay honor a las cosas de Dios. No honor for God. Llega la predicación They come to the y preaching, no es nada mejor. and it's nothing better. Uno puede darse cuenta, Someone can notice ese sermón no te llevó 5 minutos. that you didn't put 5 minutes Y into the si esa es la sermon. manera que estás haciéndolo, Is that how you are doing no lo things? pongas en el internet. Then don't even put it in live. Porque cuando predicas, Because when you preach, debes predicar palabra de Dios. you should preach the word of No God, el segundo capítulo de tu imaginación, not your imagination, no cosas vacías, not empty no el things, sermón copiado not a copied de un sermon predicador del internet from a preacher on que the ni internet siquiera es apostólico. that's not even apostolic. Esto dijo el apóstol Pablo. This is what the Apostle Y Paul si la said. trompeta diere sonido incierto, He says that if the trumpet makes an unclear ¿quién se sound, preparará para la batalla? who will prepare for battle? Esto quiere decir This means que el púlpito that the debe dar un pulpit mensaje claro, needs to give a clear debe dar un message, mensaje directo, a direct lleno de message, amor y full misericordia. of love and mercy. Sí, Yes, pero debe ser así, dice el Señor. but it should also be, thus saith the Lord. Dice el apóstol, The Apostle así también says, vosotros, also you, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, if you do not speak clearly with ¿cómo your se tongue, entenderá lo que decís? how will anyone know what is being Porque said? estarás hablando al aire. For you will be speaking into the Si no air. predicas la palabra, If you do not preach the word, simplemente estás exhalando you're simply aire. exhaling air. Sé claro en lo que predicas. Be clear in what you preach. Di lo que crees Say what you believe y cree lo que and dices. believe what you say. Puedo ser honesto con usted. May I be honest with you? Hay una sola cosa There's just one thing que no me gusta que mi pastor dice. that I don't like when my pastor says. Amo sus mensajes. I love his Me messages. alimentan, They feed me. me desafían, They challenge me me. jalan las orejas. They pull my ear. Pero hay una frase que él dice But there's one phrase he que es says mi menos favorita. that's my least favorite. No es un asunto de cielo o infierno. It's not a situation of heaven or hell. ¿Usted sabe por qué lo dice? Do you know why he says it? Que es un varón lleno de amor Because he's a brother filled with love y lleno de gracia. and filled with grace. Pero ¿sabe cuál es mi problema con esto, But do you know what my pastor? problem is with this? Esto es lo que la iglesia oye. This is what the church hears. Olvide lo que acabo de predicar. Forget what I just No preached. tienes que hacer nada de lo que dije. You don't have to do anything what En I los just pasados said. 30 minutos, The past 30 siga minutes, viviendo su vida keep living your sin life cambiarla, without sin ser changing, desafiado, without being sin que le challenged, importe, without you caring. siga siendo carnal Keep being carnal y no se comprometa a nada. and don't commit to Y Dios les anything. bendiga. And God bless you. Pero eso no es lo que Él quiere decir. But that's not what he means Cuando to dice say. esto no es para salvación, When he says this won't affect your Él quiere salvation, poner en su mente He wants to put in your y en su mind corazón and in your heart que si usted va a hacer that if you will lo que Él do acaba de predicar, what he just tiene que preached, ser porque amas a Dios, it needs to be because you love porque tienes una God, relación con Dios, because you have a relationship no with porque God, tienes miedo not because you are de irte al afraid infierno. of going to hell. Pero no me gusta esa frase But I don't like that phrase porque la gente la tuerce because people will twist it de la manera que la carne lo quiere. the way the flesh wants to hear.
Me encanta cómo predica, And I love how he preaches. como cuando predicó el costo del discipulado. When he talked about the cost of Oh, discipleship. ahí es donde digo, my. That's where I say, Dios mío. Y quisiera que cada congregación And I desire every que de aquí church en adelante va a escuchar a estos pastores from here on out would hear these pastors. dijeran, oye, ¿qué le pasó al pastor? And they would say, what happened to the Porque está pastor? predicando con tanta pasión. Why is he preaching with passion? Porque de repente nos está diciendo Why is he now saying exactamente lo que Dios espera de nosotros. exactly what God wants from us? Porque es que esta nueva palabra está saliendo de sus labios. Why is new word coming from his lips? ¿Tú sabías esa palabra? Did you know that word? ¿Cuál palabra? What word? Santidad. Holiness. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo? Do you know why we must do it? Pastor, ¿sabe por qué tenemos que hacerlo? Pastor, do you know why we must do it? Porque tenemos que Because we have to hacerlo nuestro. make it our Lo own. que Pablo dijo, What Paul said el celo que siento por ustedes is the zeal that I feel for you proviene de Dios. comes from God. Porque los tengo prometidos Because I have you committed, a un solo esposo, promised to one que es husband, Cristo, which is Christ, para presentárselos como una virgen to pura. present you as a pure virgin. Si no les digo la santidad, If I tell you about holiness, ¿qué tipo de novia voy a presentarle a Dios? without holiness, what kind of Cuando bride will suene I la present? trompeta That when the trumpet Y me sounds pida, in my life, ¿dónde está mi novia? where is my bride? Pastor, ¿dónde está la novia que me has preparado? Pastor, where is the bride you prepared for me? Pero temo, but I'm afraid, But I'm afraid que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, that just as a serpent deceived los Eve, pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. your minds may be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Debe tratar de saltar bastante acá. Let me try to put out a lot here. En la historia de Israel, In the story of Israel, después que Aarón había alzado sus manos hacia el pueblo y los había bendecido it says, then Aaron lifted up his hands towards the people and had blessed them. y habían ofrecido sacrificio por el pecado, They had made offerings for sin. la gloria de Dios apareció a todo el pueblo The glory of God appeared before the people, y salió fuego de la presencia del Señor and fire came out from the presence of the y Lord, consumió todo el holocausto. and it consumed the sacrifice. Y algo sucedió, And something happened, que todos se postraron desde sus rostros. that everybody fell on their faces. Pero no sé qué pasó But I don't know what happened con los hijos del sumo sacerdote, with the sons of the high priest, los hijos de Aarón. the sons of Aaron. No sé si estaban en su I iPad don't know if they were on their iPad mientras su papá estaba postrado ante el Señor. while their father was prostrate before the Lord. Porque después, Because el afterwards, siguiente versículo, the next verse en Levítico 10, in Leviticus 10, el verso 1 dice verse 1 says, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, then Nadab and Abihu, the tomaron sons of cada uno Aaron, su incensario, each took his censer pusieron en ellos fuego, and put fire in it pusieron sobre el incienso and put incense y on ofrecieron it delante del Señor fuego extraño and offered profane fire before que the Él no Lord, les había mandado. which he had not commanded Entonces them. salió fuego de la presencia del Señor So fire went out from y the los Lord consumió and y devoured murieron them, delante del Señor. and they died before the Lord. Parece que ellos pensaron, It seems as though they thought, ya sabemos cómo traer el fuego. we already know how to bring the fire. Acabamos de escuchar esta alabanza We just heard this en la worship iglesita por allá. in the church over there. No son de los nuestros, They're not ours, pero me tocó un poquito. but it touched me. Pero la palabra lo llamó But the word called him. fuego extraño. The word called it Era profane fire. humano. It was human. Era carnal. It was carnal. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. And the judgment of the Lord fell upon them. Cuidado, jóvenes predicadores. Be careful, young preachers. Aprendan a caer Learn to al suelo en fall la presencia del Señor. on your face before the Lord. No quiero verlos conversando I don't want to see you having un conversations poquito antes del culto. before the service. Deberíamos estar buscando el rostro del Señor en We ought estos to be altares. seeking His face at the Tiene que altar. comenzar cuando son niños, You need to begin as para que children, cuando sean grandes so when they get sepan old, discernir las cosas de Dios. they would know how to discern the things of God.
Dios mató a los hijos God killed the sons de Aarón, el sumo sacerdote. of Aaron, the high El priest. siguiente versículo dice esto, escuche por favor, The next escuche. verse says this, if you would listen. Entonces Moisés dijo a Aarón, And Moses said to esto es lo Aaron, que el Señor habló this diciendo, is what the Lord spoke, saying, como santo seré tratado I must be regarded as holy por los que se acercan a mí, before all the y en people. presencia de todo el pueblo seré honrado. And before all the people I must be glorified. Y Aarón And Aaron guardó silencio, held his peace. permaneció silencioso, He remained silent. no tenía nada que decir, He had nothing to say. no clamó. He did not cry Esto no out, es justo, this is unjust, pero yo soy el sumo but I sacerdote. am the high priest. Parece que él ya sabía Because he knew que el corazón de sus hijos that the heart of his sons no era como su corazón para was con not like Dios. his before the Lord. Lo que la Reina Valera llama fuego extraño, What the King James Version calls profane fire. la Biblia de Jerusalén la llama fuego profano. The Bible calls profane fire. So the KJV says strange fire. New King James says profane fire. Fuego extraño. It was strange fire in the KJV, Pero la Biblia de Jerusalén va a decir but the Jerusalem Bible fuego says profano. profane fire. Hay una ocasión donde la Biblia utiliza ese término There's an occasion where the Bible uses this term, profano profane, en el contexto de la santidad in the context of holiness. y habla de Esaú. And it talks about Saul, Esaú, Esau. Esau. Procuren la paz con todos It says, seek peace with everybody, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. and holiness without which no one will see the Lord. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, And let nobody fail to reach the grace of God. que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, Let no root of bitterness come out and cause a y que por ella disturbance, muchos sean contaminados, because through it many have become que contaminated. ninguno sea inmoral Let nobody be immoral ni profano nor profane como Esaú, as Esau, que por una sola comida vendió su primogenitura, who for a bit of food sold his birthright. porque ya saben que fue reprobado, Because you know that he was rejected, a pesar de que después quería heredar la bendición, even though afterward he wanted the porque no blessing. halló más ocasión de arrepentimiento, Because even in his repentance, aunque lo buscó con lágrimas. even though he sought it with tears, There was no room for repentance for him. Falló una sola vez. he failed once. Una vez Once. vendió su primogenitura He sold his birthright porque el varón no sabía ayunar. because he did not know how to fast. Vino con hambre. He came with hunger, ¿Y de qué me importa la bendición del primogénito and he said, what good is my birthright si tengo hambre? if I am hungry? Y dice que procuró después, no sé cuándo, And he says later he tried, I don't know when, tal vez era el fin de su vida, maybe it was at the end of his life, que trató de buscar arrepentimiento. that he tried to find repentance. Perdóname, Señor, He said, forgive me, Lord, restaura mi primogenitura. restore to me my Pero ya no birthright. tuvo oportunidad de arrepentimiento. But he had no more opportunity to repent. Listen, Escuchen esto, all your volunteers, todos los voluntarios, listen please. escuchen esto, This por is what the favor. Lord spoke. Eso es lo que dijo el Señor. By those who come near me, Aquellos que se I acercan a must be mí regarded as holy, me tienen que ver como santo, and before all the people I must be y glorified. ante todo el pueblo necesito ser glorificado. Ese soy yo, That is me. y ese eres tú. That is you. Tengo que cuidarme de no tener una actitud profana I must take care to not have a profane en la presencia de attitude Dios. in the presence of God. Escúchenme, santos. Listen to me, No puedo saints. ser aquel I cannot be he que aplaude who applauds pero no alaba, but does not que worship, canta who sings pero no adora, but does not que worship, vengo a este lugar who comes to this place pero no para visitar a Dios, but not to visit que God, estoy en el culto that I'm in service, pero mi corazón ya está en el restaurante. but my mind is in the restaurant. Permítame recordarle Allow me to que la remind you
Biblia no me dice, that the Bible doesn't tell toca tu me. guitarra, So play your guitar, toca tu trompeta, play your trumpets, toca tus címbalos. play your No, cymbals. no, no. No. Dice, It says, alábale worship con címbalos resonantes. with cymbals. Alábale Worship con címbalos de júbilo. with cymbals of Alábale joy. Worship con Him pandero y danza. with dancing, Alábale Worship con nueva canción. with singing. And this blew my mind Y esto me asombró, because I realized porque yo vi that God puts up with a lot of mess from those who are not members of the people of His name. que el Señor aguanta muchas cosas de las personas que no cargan su nombre. He will be patient with the Philistines. Él va a ser paciente con los filisteos. He will give Pharaoh 10 chances to make things right. Le va a dar a Faraón 10 oportunidades para hacer las cosas correctas. Oh, no, this one, okay, let me send another plague. Déjame mandar otra plaga. Oh, no, okay, let me send you another one. No, bueno, otra plaga. But Nadab and Abihu Pero Nadab y Abihu got no second chance. no tuvieron otra oportunidad. Uzzah Uzzah did not get a second no chance. tuvo otra oportunidad. Esau Y Esaú was trying to find a place for repentance. estaba intentando hallar But there was no arrepentimiento, second chance. pero no había una segunda Because they were oportunidad. the people of His name. Porque era el pueblo de su nombre. They should have known better. Ellos sabían mejor. They knew they serve a holy God. Ellos sabían que Él era santo. And so the patience of God Y por eso la paciencia will de be Dios with the world. va a estar con el mundo. Will be with churches that don't know His name. Va a estar con iglesias que no saben su nombre. But the church of Jesus' name Pero la iglesia de Jesús cannot grow no puede crecer and cannot experience y no puede experimentar signs, wonders, and los miracles milagros y prodigios without holiness. sin la santidad. Psalm 93:5. Salmo 93:5. Your decrees are very trustworthy. A sus decretos son Holiness. ciertos. Santidad Befits es apropiado your house. para tu casa. Oh Lord, Dios mío, not for one day, no por un día, not for 1 week, no por una semana, but forevermore. pero para siempre. Holiness befits your house. Santidad es apropiado. Oh, escucha. Listen, Estamos en culto. we are in El service. músico está listo. Thank you, my brother. The musician is ready. Thank Sé you. que hay cantantes listos. I know that there are singers who are ready. Todo está bonito. Everything is nice. Los diseños, The designs, la música, the music, las luces, the lights, los micrófonos. the microphones. Pero escuchen eso. But listen to this. Escuche. Listen. Alguien está afuera tocando la puerta. Someone's outside knocking. ¿Será Could it be que en medio de todos nuestros planes, that in the midst of all our plans, en medio de todo el esfuerzo que hemos puesto en este derramamiento, in the midst of all the effort we put into no nos outpouring, hemos dado cuenta we have not noticed que Jesucristo that Jesus todavía está afuera is still outside diciendo, saying, he aquí, listen, yo estoy a la puerta y llamo. I am at the door and I call. Si alguno oye mi voz If someone hears my y voice, abre la puerta, open the door entraré a él and I will answer to cenaré con him él and I will dine with y él him conmigo. and he with me. Please stand with me. Si se pueden poner de pie. Now therefore, Ahora, says the Lord, dice el Señor, turn to me voltéense a mí with all your heart, con todo su corazón, with fasting, con ayuno, with weeping, con lágrimas, with mourning. con arrepentimiento. Surrender your heart Rinde tu corazón and not your garments. y no tu ropa. Return to the Lord your God, Regresa al Señor tu Dios, for He's gracious and merciful, porque Él tiene gracia y misericordia, slow to anger, lento para la and ira of great kindness. y de grande bondad. And He relents from doing harm. Y Él para de hacer el daño. Who knows if He will turn and relent ¿Quién sabe si Él se va a voltear y dejar? and leave a blessing behind Him? Dejar una bendición detrás de Él. A grain offering and a drink offering for the Lord your God. Una ofrenda de grano
Blow the trumpet in Zion. Toca el trompeta en Sion. Consecrate a fast. Llama a un ayuno. Call a sacred assembly. Una asamblea sagrada. Gather the people. Junta al pueblo. Sanctify the congregation. Santifica la congregación. Assemble the elders. Trae todos los Gather the ancianos. children. Los niños. And nursing babes. Los bebés. Oh, let the bridegroom come out from his chamber. Deje que el novio salga de su cuarto. And the bride from her dressing room. Y la novia de donde se está vistiendo. Let the priests who minister to the Lord. Y los sacerdotes que ministran al Señor. Those that were expecting Pentecost. Que estaban esperando un Pentecostés. But Pentecost did not Pero come. Pentecostés no vino. Weep Lloren between the porch and the altar. entre el pórtico y el Let altar. them say, Deje que ellos digan. spare your people, O Ten Lord. misericordia de su pueblo, Do not give your Señor. heritage to reproach. No des tu herencia a But the nations should reproche. rule over them. Que las naciones estén sobre Why should they ellos. say among the people, ¿Por qué deberían decir a la gente? where is their God? ¿Dónde está su Dios? Do you realize Pueden ver this holy convocation que esta convocación should santa include the elderly debería de tener los ancianos and as well as our y children? también nuestros hijos. I know this has been long. Yo sé que ha sido largo. Let me give you 4 things Déjame decir 4 cosas that you need to take with you. que necesitas llevar contigo. Make Jesus your Lord and King, Haz que el Señor sea tu Señor y Rey. and not just your teacher, Y no nomás tu maestro. not just your blesser, No nomás el que te bendice. not just your Savior. No nomás el que te salva. Number 2, Número 2. do not let the holy become common. No dejes que lo santo sea común. Respect the house of God. Dele respeto a la casa del Señor. Number 3, Número 3. restrain your children, De restricciones a sus niños, spiritual or otherwise. espirituales o otros. You know what, Pastor? ¿Sabes qué, pastor? The souls under your care, Las almas que están bajo su cuidado they are your children. son sus hijos. Estórbales, Get in their way. llámalos a la santidad. Call them to holiness. Y luego llama And then call a por un Mikra Kodesh, for a Mikra Kodesh, una santa convocación, a holy convocation, una asamblea sagrada. a sacred assembly. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque en Joel Because in Joel B2:28 2:28 dice, it says, sucederá después de esto, and it shall come to pass afterward, después de esto, afterward, después de esa convocación. after this convocation. ¿Qué estoy queriendo decir? What am I trying to say? Sentí fuertemente en el Señor I felt strongly in the Lord que esos 21 días de ayuno y oración that those 21 days of prayer and deberían ser fasting tomados por nosotros should be taken by como una us santa convocación, as a holy convocation, no de Samuel Valverde, not of Samuel sino de Valverde, nuestro Señor but of Jesucristo. our Lord Jesus Christ, Que deberíamos buscar el rostro del Señor, that we should seek the face of sabiendo God, que Dios nos ha llamado knowing that God has a called un tiempo us, especial that it's something special del encuentro con Él, to have an encounter with donde Él Him, quiere where He wants que nos derramemos ante that we Él would pour out before Him, y Él pueda derramarse en nosotros. and He pour out in us. Sucederá después de esto And it will happen afterward, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. that I will pour my spirit on all Sus flesh. hijos y sus hijas profetizarán. Your sons and your daughters shall Sus prophesy. ancianos tendrán sueños Your old men shall dream y sus dreams, jóvenes visiones. and your young men shall see visions. ¡Oh! Si tú quieres Pentecostés, If you want a day of Pentecost, tienes que llamar una asamblea sagrada. you must call a sacred assembly. Oh, espera, Wait, ya lo hemos llamado. we've already called it. Lo llamamos de outpouring. We call it the outpouring. El juicio no ha caído. Judgment has not fallen. Todavía hay esperanza en este lugar. There is still hope in this place. Usa, para. Use a stop. No toques el arca Do not touch the con ark manos pecaminosas. with sinful hands. Nadab, Nadab, Abiú, Abihu, no ofrezcan ese incienso. do not offer that incense. Esaú, Esau, no vendas do not tu sell identidad espiritual your spiritual identity por un potaje for a piece de las lentejas de este mundo. of lentils of this world. Judas,
Judas, no aceptes ese dinero do not accept that money. apostólico. Apostolic, Compra la verdad y no buy la the vendas. truth and do not sell. Oye, Listen, Israel, el Israel, Señor nuestro the Dios, Lord our el God Señor uno es. is one. Escúchalo. Listen to Él está him. tocando la He is puerta. knocking on the door. Iglesia, Church, abre la puerta. open the door. Pastor, Pastor, suena la trompeta en sound the Sion. trumpet in Zion. Predica Preach un sonido cierto, a certain sound que el celo that the zeal por el Señor for the Lord y su santidad and His tome el holiness control de tu corazón. would take control of your Y heart, luego vengan, and then would come, reúnanse, that you would come together, jóvenes, young people, ancianos, elders, abuelos, older y people, nietos, and vengan a la grandchildren presencia del Señor. in the presence of the Lord. Clamen, Call, suene la trompeta, sound the trumpets, den el llamado a la santidad. let them call to holiness. ¿Quién sabe Who knows que tal vez, that maybe esta es nuestra oportunidad this is our opportunity para permitir que algo to allow something muera en nosotros? to die inside of us, Sacrifiquemos, that we might sacrifice matemos el pecado, and kill sin, retornemos, that we would turn and regresemos return al Dios de Israel. to the God of Israel. Este altar está abierto. This altar is open. Entiendo que algunos tienen que salir. I know that some have to go. Entiendo que algunos no pueden esperar, I know that some can't wait, pero algunos han venido de lejos. but some have come from afar. Algunos han venido sedientos. Some have come thirsty. Algunos han venido buscando sueños, Some have come looking for a dream, visión, looking for visions, mensaje, for a sign, afirmación, affirmation, guía. Y guidance. Dios está aquí. And God is here.